Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? Amén. Después de haber entonado estos cantos, hermanos, vayamos a nuestra Biblia. Vamos a ir al libro de Esther. Esther 3, del 1 al 15. Me lo comunican con un amén cuando lo tengan, por favor, hermanos. Amén. Voy a leer en Esther 3, del 1 al 15. Después de estas, déjenme acomodar el micrófono. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. El 7 dice: en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place el rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que mantienen la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que están sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas las cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del edicto que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Como manera de introducción, hermano, bueno, la predicación de esta tarde se llama Amán, plan de exterminio contra los judíos. Y como manera de introducción, lo que más me llama la atención en este libro de Esther, hermanos, es que nunca se menciona algo acerca de Dios, y no está escrito como en otros libros. En unos libros dice: y Dios habló a su pueblo. En otros dice: y Dios dijo. Y podemos ver en otros libros que dice: y Dios mandó. Pero de cualquier manera, si usted es un buen lector y ha leído el libro de Esther, podemos darnos cuenta que la mano de Dios protegió a Esther
a Mardoqueo y a todo el pueblo judío. Ahora, ya sé que se ha predicado mucho acerca de la vida de Esther, de cómo fue valiente y educada, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la vida de Mardoqueo, el rey Asuero y Amán. Ahora, Mardoqueo era un exiliado que regresó a Jerusalén y a Judá en el año 1537, después de los 70 años de exilio en Babilonia. Y esto lo podemos encontrar en Esdras 2, del 1 al 2. Y dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, nuestro principal de esta predicación, Bilsan, Mispar, Bigbail, Reuín y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Ahora, Mardoqueo era hijo de un benjamita, y esta es la genealogía de Mardoqueo, y lo podemos encontrar en Esther 2:5. Y dice, había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Y solo se habla de Mardoqueo en el libro de Esther, donde se relata el importante papel que desempeñó en el imperio persa a principios del siglo V, y todo indica que él fue el escritor del libro de Esther. Ahora, Mardoqueo era leal servidor del rey. En el relato se indica que aunque Mardoqueo era un exiliado judío, estaba al servicio del rey. En una ocasión dice la Biblia que se enteró que el rey Asuero de Persia había quitado a la reina Vasti y que estaba reuniendo a todas las vírgenes jóvenes hermosas de todo el imperio para escoger de entre ellas a la nueva reina, y entre ellas se encontraba Esther, la prima de Mardoqueo, una muchacha de bonita figura y hermosa apariencia que no reveló sus antecedentes judíos. Y de entre todas, Esther fue escogida. Y dice la Biblia que Mardoqueo continuó sentado atendiendo sus responsabilidades a la puerta del rey. Dice la Biblia que en una ocasión Mardoqueo escuchó que 2 eunucos, Bigtán y Teres, estaban conspirando contra el rey Asuero, pero Mardoqueo advirtió al rey por medio de Esther. En Esther 2, 21 al 23 dice, en aquellos días estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojó Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y provocaban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en los libros de las crónicas del rey. Después de haber visto esta pequeña introducción, hermanos, vamos a ir al primer punto. Y como primer punto, hermanos, yo les traigo que Mardoqueo no se dejó llevar por la presión ni se arrodilló, hermanos. Ahora, como pudimos leer hace un momento en Esther 2, 21 al 23, Mardoqueo denunció un intento de asesinato contra el rey Asuero. También podemos ver, hermanos, o observar que a Mardoqueo no se le recompensó, ni siquiera se le dieron las gracias por haber salvado la vida del rey. En cambio, ya vemos en el versículo 3:1 de Esther que el rey Asuero engrandece a Amán y lo hace su segundo al mando del reino. Prácticamente este hombre tiene poder. Dice la Biblia que el territorio del rey Asuero era desde la India hasta Etiopía, y este terreno tan vasto y grande abarcaba 127 provincias. Ahora podemos pensar qué injusticia tan grande. El que se merecía el puesto era Mardoqueo, porque él le había salvado la vida al rey. Pero Amán había sido el escogido del rey. De la misma manera, hermanos, a veces nosotros podemos ser los mejores trabajadores, los que siempre llegamos temprano, tal vez los que nos quedamos tiempo extra en el trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando sale una oportunidad de poder estar en un puesto a lo mejor un poquito más elevado? Por ejemplo, como supervisor,
Y nosotros tal vez oramos por este puesto. A lo mejor queremos ganar un poquito más. Ahora, no está mal que queramos superarnos, pero todo lo debemos hacer, hermanos, sin pasar por encima de nadie más. Pero a veces nos pasa lo mismo que a Mardoqueo. El puesto se lo dan a alguien más. Alguien tal vez que era haragán, tal vez alguien que no hace el trabajo correctamente y que solo recibió el puesto por ser amigo de, no sé, del supervisor, del plan manager, o era el más barbero. Ahora, ¿qué pasaría por nuestra mente? A veces nos frustramos o nos desanimamos, pero debemos de seguir haciendo nuestro trabajo con excelencia, al igual que Mardoqueo. Un día vamos a ser recompensados al igual que él, hermanos. Ahora, como cristianos debemos dar lo mejor de nosotros donde quiera que estemos. En Colosenses 3, 23, 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, a veces como seres humanos nos hacemos esta pregunta: ¿por qué los malos siempre se llevan la mejor parte de todo? Tienen mejores trabajos, no sé, tienen mejores carros, tienen mejores casas, y nosotros que servimos a Dios a lo mejor tenemos muy poco. Pero acuérdese la parábola del rico y Lázaro. Dice la Biblia que Lázaro vivía atormentado en la tierra. ¿Se acuerda que estaba lleno de llagas y deseaba llenarse con las migajas que caían de la mesa del rico? Bueno, dice la Biblia que ambos murieron. Uno fue al seno de Abraham, el otro al infierno. Dice la Biblia que el rico ya en el infierno dice: Padre Abraham, permite que Lázaro moje la punta de su dedo, venga y la ponga en mi lengua, porque estoy atormentado. Pero miren lo que le dice a Abraham en Lucas 16, 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora, muchos, al igual que el rico, tienen riquezas en la tierra, hermanos, pero son temporales. Nosotros a lo mejor no tenemos lo que queremos, pero también es temporal. Un día vamos a ser ricos y esto va a ser cuando estemos con el Señor y nada nos va a hacer falta. Permítanme. En Esther 3, del 2 al 4 dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban, se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Ahora, después de que el rey Asuero nombró a Amán primer ministro, ordenó que todos los que estaban a la puerta del rey se postraran ante el reconocimiento elevado que acababa de recibir Amán. Pero Mardoqueo se rehusó a hacerlo firmemente y él dio una buena razón: que era judío. Esto prueba la obediencia de Mardoqueo a su Dios. Ahora, Mardoqueo reconocía que postrarse ante Amán significaba más que solo inclinarse. Más bien era una cuestión de integridad a su Dios. Porque Amán probablemente era amalecita y Jehová había indicado que estaba en guerra con los de Amalec. Y esto lo podemos ver en Éxodo 17, 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora, Mardoqueo también fue presionado por sus compañeros que estaban también a la puerta del rey Asuero. Ahora, hermanos, a veces nosotros también podemos ser presionados por nuestros compañeros del trabajo, solo por ser cristianos. A lo mejor nuestros hijos también son presionados en la escuela, solo por ser cristianos. Ahora, también hay presión a veces por parte del gobierno, hermanos.
Estaba viendo una predicación de un pastor, por su acento creo que era como peruano. Él decía que en su país querían promulgar una ley de que todo pastor debería tener estudios universitarios. Pero Jesús no dijo en la gran comisión que primero deberíamos de tener un título para llevar el evangelio. No, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hermano, todo es por el Espíritu Santo, hermano, no por un título. Pastor no tiene que tener títulos universitarios. Otras leyes por las que podemos ser presionados y que el gobierno quiere que aceptemos, como el derecho al aborto, el uso de drogas legalmente, y que debemos aceptar a la comunidad LGBTQ y hasta la Z, hermano. Mire, hermano, por eso es tan importante saber para quién usted va a votar, especialmente para los que son ciudadanos de este país. Ya sé que las elecciones pasaron, pero mire, hermano, si aceptamos todo este tipo de leyes, nos estamos arrodillando ante este mundo. Recuerde que nosotros estamos en este mundo, pero no debemos dejarnos llevar por la ignorancia de él, que está entebrecido en el pecado y en sus concupiscencias. En Juan 17, 15 y 16, hablando Jesucristo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Solo Dios a través de Jesucristo nos puede proteger de leyes tan retrógradas que este mundo y sus gobernantes tratan de imponernos, hermanos. Esther 3:5 dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Amán, al darse cuenta que Mardoqueo ni se arrodillaba ante él, se enfureció, y su odio era tan grande que no podía disfrutar de su poder y privilegios. Mientras Mardoqueo siguiera sentado a la puerta del rey y negándose a inclinarse, Amán no iba a estar tranquilo. ¿Sabe cuándo este hombre iba a disfrutar de su poder y privilegios? Cuando Mardoqueo estuviera muerto. Ahora podemos pensar que Amán era alguien malo porque no tenía empatía por Mardoqueo y mucho menos por el pueblo judío. Hermanos, Amán pudo haber dicho, bueno, si Mardoqueo no se quiere inclinar, que no lo haga. Está bien, no hay problema, que no se incline. Pero Amán era orgulloso y estaba lleno de odio, hermanos. Mira, hermano, a veces nosotros como Amán estamos llenos de orgullo. Y podemos decir, yo nunca mataría o participaría en algo como lo que este hombre está planeando. Pero a veces nuestro enojo va más allá, hermanos. Y no es necesario tener algún problema con gente de afuera. A veces nuestro enojo es con nuestros propios hermanos. Nos enojamos, hermanos, por cosas tan insignificantes como no me saludó, no me sonrió. A veces hasta nos enojamos porque no nos ponemos de acuerdo en una actividad de la iglesia. Y a veces con el pensamiento los estamos matando, hermano. Por ahí decía uno, se me desclava la mano de la cruz. Y decía, si no te lo llevas, yo te lo mando. Pero recuerde, hermano, que Dios sabe lo que usted dice y sabe lo que usted piensa. En Salmos 37, 8 y 9, David hablando, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová tendrán la tierra. Alguien dijo, el enojo, la rabia y la ira son algunas de las emociones más fuertes e incontrolables que pueden surgir de una persona, no solo por la experiencia que siente, sino además por las relaciones que conlleva este sentimiento provocado en acciones y una grave infección y el resultado del entorno en que lo rodea. Charles Spurgeon dijo, devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. Y Amán, con su odio hacia Mardoqueo, hermanos, se entregaba a los brazos del mal. Ya pudimos ver, hermanos, en el
Punto número 1, que Mardoqueo no se dejó llevar por la presión, ni se arrodilló ante Amán. Como punto número 2, hermanos, el odio y la oposición de Amán persiste contra los judíos. En el 3:6 dice, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amán no limitó su espíritu de venganza contra Mardoqueo, sino que ahora quiere eliminar a todos los judíos. Ahora, este odio que sentía Amán por el pueblo judío no era nada nuevo. Amán es descendiente de Agag, y en el pasado Saúl, hermanos, cometió el error de desobedecer a Dios al perdonar la vida de Amalek, y eso fue un pecado que le costó el reino a Saúl. En 1 Samuel 15, del 7 al 8, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abitá hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ahora, hermanos, los amalecitas no temían a Dios, históricamente siempre fueron enemigos de Israel, siempre fueron de oposición para el pueblo de camino a la tierra prometida. En Éxodo 17:14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ahora, podemos ver que el odio de Amán hacia el pueblo de Dios también pudo haber sido un asunto racial. Estoy seguro que los papás de le enseñaron a odiar a los judíos, y en estos versículos se le presenta la oportunidad de hacer el mal a Israel, y este hombre no piensa desaprovecharla. La tuvo esperando por mucho tiempo. Mira, hermano, es muy importante no enseñar a nuestros hijos a odiar a las personas o a odiar a otra raza. También hay papás que los enseñan a odiar a sus propios familiares. Dicen, mira, ahí viene el tío José, no lo salude, él nos ha hecho mucho mal. Y el niño lo empieza a odiar. El sentimiento de odio representa una actitud peligrosa, y por ello es que la palabra de Dios nos advierte sobre sus consecuencias, y en la Biblia encontramos versículos que abordan este tema. En Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En el 3:7 dice, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Dice que echaron Pur, o sea, suerte, y Nisan es entre marzo y abril. Irónicamente, en estas fechas los judíos celebraban Pascua por una liberación que habían tenido anteriormente. La corte de mensajeros de Amán tomaban decisiones basadas en supersticiones, en la astrología, y echaban suerte por medio de dados. Imagínense, hermano, estos hombres dejaban a la suerte la vida de millones de judíos. Acuérdese que Dios odia todo tipo de suerte y de consultar con los adivinos. En Levítico 19:31, hablando Jehová, no os volvéis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminaos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, no es la primera vez que los judíos pasan por este tipo de problemas o este tipo de genocidios, hermanos. ¿Se acuerda que Faraón mandó matar a todos los niños nacidos judíos por miedo a que ellos ya eran muchos y físicamente eran más fuertes? En 1938 Hitler levanta una gran campaña de exterminio contra los judíos. También hoy en día todos los países vecinos de Israel quieren su destrucción. Hermanos, desde que salió el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto hasta la fecha, se ha estado solamente defendiendo de ataques por otras naciones. Pero siempre lo hemos visto triunfar. Dios desde el principio protegió a los judíos porque de ellos iba a salir la revelación que Dios tenía para los hombres. Y de los judíos viene nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. En el 3:8 dice,
Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de tu pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey en nada le beneficia dejarlos vivir. Podemos ver la astucia y la inteligencia de este hombre. Este versículo más me suena como a chisme. ¿Se acuerdan cuando la Chilindrina decía: fíjate, fíjate, fíjate? Así está este hombre. Amán le dice: fíjate que hay gente esparcida en todas tus provincias que no guardan tus leyes y no ayudan en nada para el reino de Persia. Yo te aconsejo que mejor los matemos. No ayudan en nada, mejor matémoslos. En el 3:9, hermanos, dice: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Amán le dice al rey prácticamente: tú haz la ley y yo te voy a pasar, como dicen allá donde yo te voy a pasar una feria. Estas palabras no se le hacen conocidas. Así son nuestros políticos en nuestros países, hermanos. En México todos los senadores se vendieron para privatizar empresas mexicanas y venderlas al extranjero. Y todo esto lo han hecho, hermanos, por dinero. Estoy seguro que en Centro y Sudamérica se hace lo mismo. Amán supo cómo convencer al rey a través del dinero. En 1 Timoteo 6:10 dice: porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el 3:10 dice: entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Amán era el autor intelectual que dio vida a esta ley contra el pueblo de Dios, pero todo iba a llevar la firma del rey Asuero. Pudimos ver cómo Amán pudo manipular al mismísimo rey. Ahora estos dos no sabían con quién se estaban metiendo. Y Asuero se convirtió en el principal culpable de esta ley de genocidio contra el mismísimo pueblo de Dios, hermanos. En Romanos 12:19, no os venguéis nosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amán muy pronto pagaría toda esta trama que él mismo empezó, hermanos. Ya vimos en el primer punto que Mardoqueo no se arrodilló. En el segundo punto, el odio y la oposición persiste contra los judíos. Y como último punto, hermanos, se prepara la ley de exterminio. En el 3:11 dice: y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Ahora el rey ya no quiere la plata. Ahora podemos ver que Amán se salió con la suya. Todo el odio que había inyectado al rey Asuero había causado exactamente el efecto que él quería. ¿Se acuerda? Él le decía en forma de chisme: no siguen tus leyes, no traen ningún beneficio para Persia, ni para sus provincias. Mire, hermano, es muy peligroso tener amistades de la misma calaña que Amán. Son personas que se la pasan inyectando su veneno a todos los que están a su alrededor. ¿No le ha pasado que tiene amigos que le hablan mal de otra persona solo para que usted empiece a odiarla, sin haber tenido ni siquiera un roce con aquella persona? Pues fue exactamente lo que le pasó al rey Asuero. Él empezó a odiar a los judíos hasta que Amán le habló mal de ellos. Tengan cuidado, hermano, esto es peligroso. Y el rey había estado dispuesto a eliminar cualquier rebelión contra su autoridad, aunque no pareciera estar interesado en el dinero. A pesar de que el judío Mardoqueo le había salvado la vida, él decide matarlo a él y a todo el pueblo judío. En Esther 3:12 dice: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán,
y los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a la provincia de cada pueblo, y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Dice la Biblia que fueron llamados todos los principales de cada ciudad y provincia, para que estuvieran todos al tanto de esta nueva ley de exterminación contra el pueblo de Dios. Amán no dejaba ni un cabo suelto acerca de la ley, hermanos. La ley debía de salir en todos los idiomas que se hablaban, desde la India hasta Etiopía, para que todos pudieran ver y leer esta nueva ley, y fue enviada a todos los pueblos. En el 3:13 dice que fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar, exterminar a los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes de Udécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Hermanos, pero lo más feo de esta ley es que daba licencia para matar niños también. Ahora, esto nos puede parecer horrendo, pero mire, hermano, esto pasa hoy en día. Usted se preguntará, ¿cómo? Sí, por medio del aborto. Hoy en día se siguen matando niños todos los días. Solo en Estados Unidos, imagínense cuántos niños no se matan. Imagínense en todo el mundo. Esto es un verdadero genocidio. Ahora, ¿qué dice Jesús acerca de los niños? En Mateo 19:14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En Esther 13:14 dice, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuvieran listos para aquel día. Podemos ver, hermanos, que el veneno de odio que Amán inyectó al rey Asuero ahora se expandía por todo el pueblo y provincias, desde Etiopía hasta la India, y todo comenzó con el rey. El edicto decía que se prepararan para la exterminación de todos los judíos, desde el más pequeño hasta el más anciano. ¿Se le hace parecido, hermano? Cuando un estado propone leyes antimigrantes, ¿pasa algo parecido? Empezamos a ser atacados, los compañeros de trabajo ya no los miran de la misma manera, ahora lo ven con odio y como que se siente pesada la atmósfera. El odio es contagioso y peligroso. ¿Qué dice la Biblia acerca de los inmigrantes o extranjeros? Cuando un extranjero more con vosotros en nuestra tierra, no lo oprimas. Y Amán y Asuero es justamente lo que estaban haciendo. Y no solo oprimían, los querían matar a todos. En el 3:15, ya para terminar, dice, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Lo más aterrador, hermanos, es que Amán y el rey Asuero se sentaron a brindar, a celebrar la destrucción de los judíos. También dice que la ciudad de Susa estaba conmovida. Esto quiere decir que no todas las personas judías estaban de acuerdo con este tipo de genocidio o de exterminio. De la misma manera, cuando entran leyes antiinmigrantes, no todos están de acuerdo y muchos se conmueven con nosotros. Ahora, ¿a dónde quiero llegar, hermano, con todo esto? Así como Mardoqueo y el pueblo judío tuvieron oposición de parte de Amán y de Asuero, hasta llegar al punto de quererlos matar, hermanos. De la misma manera, la iglesia va a enfrentar oposición. Y usted se puede preguntar cómo. A lo mejor no vamos a recibir amenazas de muerte como Mardoqueo. Pero cuando la iglesia se levanta para hacer algo grande, hermano, hay oposición. Cuando tenemos el VBS, hermanos, hay oposición. Cuando tenemos actividades grandes aquí o en otras iglesias, hay oposición. El diablo siempre trata de meter su cola, hermano.
al igual que Amán. Y lo más triste, hermanos, que a veces la oposición viene de los mismos de adentro. En Filipenses 1:28, hablando Pablo, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Ahora, hermanos, ahora nosotros no sufrimos persecución, pero no se admire que en un tiempo adelante saquen una ley en contra de los cristianos y en contra de la iglesia, y que seamos perseguidos al igual que Mardoqueo y el pueblo judío. Así que debemos de aprender de la vida y de las convicciones y la fe de Mardoqueo, hermanos. Él no se dejó llevar por la presión, ni se arrodilló ante nadie que no fuera Dios. Así que, hermanos, cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta predicación, Padre. Te damos gracias por estos ejemplos que tenemos en la Biblia de convicción. Te damos gracias por el privilegio de haber predicado esta tarde, Padre. Bendice el resto de la actividad, Padre. Te damos gracias por nuestros hermanos y todo te lo ponemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.